enumerando. ¿Usted conoce realmente, ahora ha entendido cuál don ha tenido? ¿Qué don está teniendo? ¿Qué le está pasando dentro de su interior? ¿Está empezando a entender o nunca entendió? También puede ser eso. Porque a mí me pasó cuando comencé a asistir a una iglesia en que realmente no se creía mucho en los dones y no se creía mucho en el Espíritu Santo. A tal punto que cuando tuve la primera experiencia con el Espíritu Santo, es decir, que comencé a entender funciones en mi vida, que algo me pasaba, hablé con el pastor para decirle lo que me estaba pasando con el Espíritu Santo, y el pastor me dijo: la próxima vez que me hables de esto, te sanciono. O sea que me iba a echar de la iglesia. Claro, eran de los bautistas muy cerrados al Espíritu Santo, entonces no quería que hablara de esa situación. Bueno, lo hablé con mi tío, un tío mío que era el padre de mi primo que me llevó a la iglesia, esa misma iglesia en la cual yo había comenzado. Y entonces mi tío me empezó a hablar con esto y me empezó a ver en lo que yo estaba teniendo, en las experiencias con el Espíritu Santo. Y ahí empecé a aprender con mi tío, porque el pastor no supo enseñarme. No, al contrario, se cerró completamente a la actividad que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí. Y fíjense ustedes, hay una palabra que es totalmente fundamental en la Biblia. Yo leía mucho la Biblia. Cuando conocí al Señor, sigo leyéndola a la mañana. Lo principal para mí es alimentarme de la palabra. No sé si usted lo hace, pero le aconsejo que lo haga, si no lo hace todavía, porque no está cumpliendo bien con lo que enseña nuestro Señor. Y si no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia ha sido escrita de toda palabra de la boca de Dios, aún guiada por el Espíritu Santo. Y justamente en Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego, comienza a hablar, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada día en que nosotros nos levantamos, usted tiene ese versículo 1, no lo tienen ahí en pantalla, porque es el principio del capítulo 12. Ahora, hermano, ¿cómo presenta usted su culto? ¿Sabe? Uno cree que viene al culto cuando viene a la reunión. No, no. El culto racional es de todos los días. Habla de la razón. ¿Dónde está la razón? Acá. Cada día uno tiene que presentar nuestro culto racional a Dios. Es el momento en que adoramos a Dios, en que nos rendimos a Él a través de su palabra, a través de la oración. Cada día. Uno tiene que hacerlo diariamente. Así como antes uno se levantaba para hacer mal las cosas, ahora tiene que entender que tiene que empezar a levantarse para hacer bien las cosas, para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces ahí es donde que a la mañana cuando nos levantamos o en cada momento que nuestra mente esté enfocada en lo que estamos por hacer. Cuando te levantás, uno empieza a activarse a través de las tareas, ¿no? En el que estaba en el trabajo, bueno, ¿qué voy a hacer en el trabajo? ¿Qué voy a hacer? Pero como uno tiene un trabajo con Dios, también, ¿sabía eso, no? Uno tiene un trabajo con Dios. Porque no es que uno va a trabajar para agotarse como uno lo hacía antes y para hacerse mal. No, uno lo hace para bien de Dios, para bien de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios tiene, de los que son los que Él quiere. Y muchas veces la gente cree, y ha malentendido, que los dones son solamente en la actividad del culto acá de la reunión. Por eso es que mayormente el que por ahí no hace algo en la reunión cree que no tiene dones. Totalmente equivocado. En la verdad, totalmente equivocado.
¿Por qué? Los dones están para funcionar también en la actividad normal de la vida, de todo lo que hacemos a diario. Los dones son para esto. ¿Por qué? Ustedes vieron en lo que hemos leído que Felipe no estuvo predicando en un templo. Hola. Lo hacía en la calle. El mismo que fue sacrificado, Esteban, ¿dónde empezó a hablar a la gente? Los dos eran evangelistas, enseñaban la palabra. ¿Dónde lo hicieron? En la calle. No lo hacían en un templo. ¿Se da cuenta? Los dones principales, estos que habló, mayormente son para vivirlos en la diaria vida. No le han enseñado de que la verdad, los dones son para vivirlos diariamente, en lo que hacemos a diario, en lo que vivimos constantemente, aún con la gente. ¿Cuándo usted va a tener discernimiento de lo que le pasa a una persona que es vecina suya? El don de discernimiento. Uno de los dones que explicó justamente allí el pastor Pablo. Don de discernimiento. Usted tiene que discernir lo que le pasa a la vecina y decirle, mira, a vos te pasa esto. No voy a decir nombre porque, bueno, usted puede tener vecinas que tienen diferentes nombres. Te pasa esto. Esto es lo que te sucede a vos. Y entonces allí, hablarle del Señor. ¿Se da cuenta? Pero si no tiene don de discernimiento, ¿qué le pasa? No sabe. Pero ¿puede haber don de discernimiento? Sí, el Señor puede darle don de discernimiento. El Espíritu Santo nos da dones, como dijimos recién. Habla de justamente diferentes dones. El principal don del amor, que no lo habló todavía el pastor. ¿Por qué? Porque es un don justamente que no se habla, pero en la realidad es una función de toda la iglesia. Pero también es un don. Entonces, ¿cómo vamos a vivir de esta manera? Tenemos que aprender a vivir constantemente. El ser diligentes. Porque esto es lo que nos pasa muchas veces. Por ahí no hacemos las cosas en amor y no vivimos en esto. Y nos quedamos. Pero tenemos que vivirlo a diario. Nos acostumbramos a seguir la vida sin los dones. Pero un cristiano no tiene que hacer eso. Un cristiano tiene que vivir con los dones que son capacidades sobrenaturales que Dios le da. Como recién lo hemos estado viendo. Justamente allí, en otros versículos, en lo que vamos a leer ahora, del 6 al 16, dice lo siguiente. Romanos 12, del 6 al 16. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme en la medida de fe. Siempre la fe es lo que guía en nuestra vida. Si usted tiene un don de profecía, lo va a tener que usar en medida de la fe. Porque si le aparece una profecía que Dios le da una revelación, por ejemplo, y usted no tiene fe, no la va a dar nunca. Porque no va a saltar en su interior la fe para darla. Le va a fallar la fe y entonces no la da. ¿Se da cuenta? Dice entonces, si el de servicio, en servir. Y esta es otra cosa. Usted tiene el don de servir, no tiene ganas de servir. No. El don de servir tiene que funcionar con las ganas. Porque uno puede tener el don de servir, pero si no le he puesto ganas al don de servir, no va a servir nunca. ¿Se da cuenta? Porque uno muchas veces en diferentes cosas que hace cuando va a trabajar, tiene que tener ganas de trabajar. Cuando no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de salir. Y le da fiaca y en el trabajo hace fiaca en vez de trabajar. Bueno, para servir al Señor hay que hacerlo de otra manera, hay que servirle. No todos tienen el don de servir. Y así justamente sigue detallando. Dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que misericordia con alegría. Son dones que no habló. Misericordia, por ejemplo. Compasión es misericordia.
tener compasión de las personas, ser compasivo y misericordioso, como el mismo Espíritu Santo lo quiere hacer con nuestra vida y lo hizo con Jesús. Jesús mostró misericordia y también mostró compasión. Y dice que todos tenemos que ser misericordiosos. Entonces todos tenemos que tener ese don principalmente. ¿Se da cuenta? Pero habla justamente de la exhortación. Es un don que se ha mal entendido, porque creen que es el don de retar. ¿Sabía usted? El don de exhortación se ha mal entendido. Y se ha entendido y se ha creído que el don es de retar a la gente, o de retar a las demás personas, de retar a un hermano. No, no. El don de exhortación, como usted escuchó recién, es el don de animar a las personas, no de retar. Animar es diferente a retar. A mí me retaron cuando yo fui a decir lo del don, pero no me animaron a que yo lo pusiera en práctica. ¿Se da cuenta? Si yo hubiera sido otro, me hubiera quedado bien. Cerrar la boquita, ni iba al campo, no hablé más. Uno de los primeros dones fue el don de lengua, el que comenzó en mi vida. Entonces me tenía que haber callado la boca, no hablé más. No. Era un don que tenía que funcionar en mí. Pero lo tenía que hacer en el momento adecuado, como me enseñó mi tío. No es cuestión de hablar así nomás, la lengua. No. La lengua tenés que activarla cuando el Señor quiere que la actives. Cuidado. Y realmente me enseñó bien mi tío. Porque yo hablo en lengua así, pero ustedes no están a escucharme hablar en lengua así nomás. Cuando tengo la lengua que ahí habla el Espíritu, voy a hablar, pero lo que el Espíritu quiere que diga. No lo que la lengua mía que funciona para cada rato. Porque la lengua también es peligrosa. Viene después en una de las enseñanzas que ustedes reciben todos los días. Es una enseñanza muy importante la que ustedes reciben cada día que les manda Valeria. Creo que las manda, ¿no? Mujeres. Porque ella manda también otra que muchas. Yo les digo la masita, ¿vio? Es una masita muy débil, ¿vio? Porque uno come una masita que le gusta nada más. Esa dulcecita nada más. No, eso es una masita. No, esto es enseñanza de la palabra. Y bueno, justamente, entonces, hermanos, ¿qué hacemos con todos los dones? ¿Cómo los dejamos funcionar en nuestra vida? ¿Cómo los estamos practicando? Mire, vaya a otro pasaje. Vaya a 1 Corintios. Yo quiero que usted vaya leyendo en su casa del capítulo 12 al 14 de 1 Corintios. Pero ahora vamos a leer solamente 12:31. 12:31 de 1 Corintios. Dice, procurad pues los dones mejores. Hola. Procurad pues los dones mejores. Hay dones, funciones mejores. Una de las cosas que fue mi oración, Señor, dame dones mejores. Y la verdad que yo estaba diciendo a Valeria, el Señor me dio muchos dones, que yo no sabía que después podía hacerlos funcionar. En todos estos dones que ustedes recién acaban de ver y de escuchar del pastor Pablo, yo encuentro de que el Señor me dio muchos dones. Claro, por eso después me llamaron al pastorado, porque justamente allí el pastor que estaba siendo el pastor principal de la iglesia fue el que me llamó al pastorado, porque vio que tenía muchos dones y que podía funcionar en el pastorado con él. Ahora, ¿qué pasa con nuestra vida que por ahí no entendemos lo que es los dones? Es totalmente, como dijo, real, es necesario para que la iglesia entienda lo que tiene que vivir en estos tiempos.
Lo que sucede es todo una oportunidad para que uno manifieste los dones. Uno se enoja con lo que sucede en la vida, ¿no es cierto? Con estas cosas que suceden, que son la delincuencia, muchas cosas que son de pecado, que por ahí la vivía usted antes de conocer a Cristo. La vivía yo también antes de conocer a Cristo. Y la vivía mucho, intensamente. Entonces, uno se enoja con todo lo que sucede. Uno le pasa que no le gusta lo que vive, ¿no? Pero la verdad son oportunidades para la manifestación de los dones en su vida, en la mía, en lo que hacemos a diario, en lo que vivimos constantemente. Yo agarraba mi bicicleta después de trabajar, de haber vendido en la calle o de haber hecho el trabajo que, por ejemplo, había tenido que hacer en lo que trabajé, en diferentes cosas, entonces, o fábricas que trabajé también, y me iba a que mis dones funcionaran. Señor, acá estoy. A la bicicleta, a los barrios, a la gente. Con la gente tiene que funcionar los dones. Con las personas. Ahí donde el Señor me da oportunidades. Con familias que no conocía y que me abrían la puerta de la casa. Claro, hoy no se abre la puerta a nadie. Menos un muchacho joven, como en aquellos tiempos. Yo tenía 20, 21 años cuando empezaba a andar por las calles. Está bien, antes me conocían mal y entonces algunos que ya sabían me abrían la puerta igual porque sabían quién era Aníbal Campo, pero lo conocían de otra manera. Mis amigos me conocían y me abrían su vida en el sentido de lo que ya vivíamos antes. Entonces ya tenían la oportunidad de los dones. ¿Entiende? Los dones son totalmente fundamentales, son funciones especiales, así como los talentos, ¿vio? Por ejemplo, hay personas que nacieron con talentos en su vida y tienen capacidades para hacer ciertas cosas que no se las enseñaron, pero que son talentos en su vida. Dios los dio. Pero los dones son capacidades espirituales que el Espíritu Santo te da y son especiales para la vida. Ahora vos tenés que vivirlo. Podés tener dones para hacer alabanza o dirigir o enseñar a los niños, sí. Pero no son las únicas. ¿De enseñar la palabra? Sí. Pero también la palabra se puede enseñar en la calle. De otra manera. Con la gente que te abre la puerta. En aquel tiempo yo golpeaba las manos y alguien atendía en la casa. Casa que me abría, casa que se empezaba a tener casa de oración. Y eso era constantemente funcionando en la iglesia. Casas de oración había muchas. En las reuniones siempre se hablaba de las casas de oración y yo las abría. No había problema. Había alrededor de 12 casas de oración que se tenían reuniones. Abría una señora, justamente Sara, un día abrió, me atendió y Sara comenzó ella y Tito conmigo a orar, tener reuniones de oración. Toda la familia conoció al Señor. La casa de Sara es de tener 2 o 3. En las reuniones comenzamos a tener 30, 40 personas. Ya no cabía gente dentro de la casa de Sara. Sara vino acá y algunos la conocieron. Después fue llamada a ser misionera. Y Sara comenzó sus reuniones en la casa de oración. Ella fue una de las que me abrió la puerta. Así el Señor me usaba. ¿Qué dones tenés en tu vida? ¿Estás procurando los dones? ¿Estás llevándolo a la práctica? Es fundamental, hermanos queridos, que entendamos lo que tenemos que vivir. Si no, la iglesia no funciona. Como digo, las iglesias no son las paredes. No es solamente la reunión. No es solamente este momento en que vinimos a juntarnos o que juntamos los miércoles. No, es toda la vida donde la iglesia tiene que activarse. En lo diario de cada momento. Desde el momento en que usted se levanta, ya la vida se tiene que activar, se activa, ¿no es cierto? Entonces, así también se tiene que activar con los dones. Porque esta es una realidad que muchas veces no se vive en la manera en que tenemos que vivir. Es totalmente fundamental que lo hagamos. No puede ser y no debe ser que la iglesia se acostumbre
o que la gente se acostumbre a vivir de otra forma. Eso es lo que ha pasado y por lo cual ha mermado mucho de que haya nuevos convertidos y de que muchos se perdieran o que muchos se quedaran en el camino del Señor. La palabra del sembrador enseña que la semilla cae en diferente tierra. ¿No? ¿Te lo he leído eso? Bueno, cuando uno conoce al Señor, la semilla cae dentro de uno, pero la tierra es uno. Uno puede ser tierra fértil o tiene llena de pedregales, o hay piedras. Y bueno, están los ejemplos de todo el pasaje de lo que pasa con la semilla. ¿Qué es lo que está pasando con la semilla en su vida? De la palabra que ha caído. ¿Ha crecido? ¿Ha empezado a dar frutos? ¿Que es después lo que viene? ¿Ha empezado a funcionar con los dones? Cuidado con esto, porque, como dijimos, entonces no vivimos la vida en Cristo. Vivimos mal en la realidad. No vivimos en el camino más excelente, que es dentro de las obras, que la excelencia de Dios, Él quiere hacerlas, Él quiere llevarlas a cabo. Él quiere que nosotros las practiquemos, que las vivamos. Y que entonces el Espíritu Santo no sea algo que solamente por ahí parece que lo hemos leído, parece que funciona en nuestro interior y que por ahí cuando sentimos fuego estamos que realmente funciona el Espíritu Santo. Cuando sentimos fuego, no fuego, claro, no, fuego, el Espíritu se apagó, dice alguno, entonces, claro, no. Pero el Espíritu se contrista cuando no lo dejamos funcionar. La palabra dice, no contristéis al Espíritu. Eso es lo que pasa. En estos tiempos hay mucho de esto en lo que pasa en la iglesia, en la vida de cada uno de los cristianos. El Espíritu Santo está contristado. ¿Sabe qué es contristarse? Entristecerse. El Espíritu Santo está entristecido porque no está funcionando como debería funcionar en la iglesia, en los hijos de Dios. Esa es la realidad. El Espíritu Santo está entristecido porque no funciona como Él quiere funcionar en cada uno de los hijos de Dios. Entonces, realmente hay muchos hermanos que se alejan, hay otros que conocen al Señor, muy pocos. Porque hay hermanos que pasan de congregación en congregación creyendo que así están haciendo iglesia. No están haciendo iglesia. Y ser iglesia es vivir en Cristo, como hijos de Dios. El lugar que se congrega es parte, sí, pero no es todo. Uno tiene que vivir cada día en lo que realmente uno es. Dice el versículo 31, del versículo 12, dice, del versículo 11, no lo tienen allí en los que tienen para ver ahora. Así pues, nos examinemos a nosotros mismos. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, examinarnos a nosotros mismos. 11:31 es lo que le dije. Sí, hermanos, tenemos que examinarnos. ¿No se ha pasado examen usted? ¿De qué está haciendo? Hola. ¿Se pasa examen? Bueno, el Señor le va a pasar examen. Porque la palabra dice que va a preguntar qué hemos hecho con lo que te he dado. ¿Qué le vamos a contestar al Señor? Mejor pasémonos exámenes nosotros, antes que tengamos que pasar el examen con Él. ¿Entiende? Pasémonos exámenes nosotros, examinémonos nosotros mismos, antes que nos pase el examen Él. Porque ahí ya va a ser cuando ya estemos en su presencia, allí delante de Él, cara a cara. Es mejor hoy que nos pasemos un examen nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Examinemos a nosotros mismos. Es totalmente importante que así lo hagamos. Si no, realmente no vivimos en la realidad del Espíritu. Y el Señor quiere que realmente es así. Que cada uno de nosotros vivamos en este sentido. Que no nos quedemos
Vayamos ahí al 12:31 entonces ahora. Como le dije, procurad por los dones mejores, que yo os muestre un camino más excelente. Y si usted lee en todo lo que sigue el capítulo 13, habla del amor. Cada don debe funcionar en el amor. Porque el versículo 13 justamente habla de la preeminencia del amor. ¿No es cierto? Cada don debe funcionar en el amor. Es el centro de los dones, el amor. Uno no debe tener el amor para andar queriendo hacer lío, no. Antes uno lo hacía por el Señor, yo lo hice por lo menos. Cada día que me levantaba hacía un lío. Y uno, no, muchos. Pero en la verdad uno tiene que entender que ahora tiene que funcionar los dones en el amor. Como lo enseña todo el capítulo 13, que no se lo voy a leer ahora, pero que usted lo puede leer en su casa, y justamente tenemos que funcionar de esta manera. 14:40. Hágase todo decentemente y en orden. Ese está dentro de la enseñanza de los dones. Es todo el centro de estos capítulos donde se enseña de los dones. Hágase todo decentemente y en orden. Entonces quiere decir que los dones todos tienen que funcionar decentemente y en orden, no para hacer lío. Todo lo contrario. Tiene que funcionar para que el amor de Dios nos lleve a lo que es la voluntad de su obra, de sus propósitos. Todo decentemente y en orden. A mí eso ya me entró para vivir en la vida en orden. En el orden de Dios. No en el orden de que antes me llevaba al diablo, sino en el orden de Dios. Viviendo de otra forma. Las personas necesitan de que nosotros por ahí no caigamos en lo mismo que vivíamos antes, amados hermanos. Porque antes vivíamos otra cosa. ¿Nunca le pasó que tenía pereza? ¿Hola? Yo tenía pereza antes. Por ahí cuando iba a ir a trabajar, me daba ganas de levantarme a trabajar. Y como necesitaba aliento para trabajar, ¿vio? ¿Qué hacía? Me levantaba y bebía. Tomaba ginebra a la mañana. Claro, eso me levantaba y ya iba con ganas de trabajar. Pero la verdad no estaba bien. No quería a Dios eso. ¿Se da cuenta? No conocía al Señor. Cuando conocí al Señor y dejé el alcoholismo, nunca más la ginebra. Justamente es la diligencia y el no ser perezosos y aún la efervencia que nos da el alcohol. Fervientes en espíritu, dice la palabra. Fervientes en espíritu. Y tenemos que ser fervientes en espíritu. Porque muchas veces estamos perezosos, no somos diligentes y estamos apagados en la efervescencia en nuestro interior. Pero tenemos que ser fervientes en espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el fervor del espíritu. ¿No le pasa? Si no le pasa, no está funcionando bien el espíritu. Cuidado con eso. Gozosos, dice la palabra también. Uno tiene que aprender a vivir gozoso de servirle al Señor. De estar funcionando en lo que Él quiere, en lo que Él tiene, en lo que Él me ha dado. En lo que Él me hace sentir realmente gustoso. Y constante en la oración. También lo enseña la palabra. Unánimes en un mismo espíritu nos enseña. ¿Lo ha leído eso, no? Bueno, justamente es parte de cómo vive la iglesia. Pero cada día en su vida, en lo que hace, en lo cotidiano. Es así, mi amado hermano. Uno tiene que aprender a que ya no es más lo mismo de antes. Ya no es más la vida que uno tenía. Porque nuestra mente empieza a llevarnos a vivir de otra forma. Al deseo del Espíritu. El Espíritu Santo sabe que desea en nuestro interior que uno haga la voluntad de Dios.
Eso es lo que el Espíritu Santo desea dentro de nuestro interior. Nos hace desear, hacer la voluntad de Dios, llevar los propósitos de Dios, empezar a activarse. Por eso es que muchas veces por ahí uno siente ganas de servir y bueno, uno le da una función acá, en lo que tenemos las actividades de las reuniones, ¿vio? Uno está en oración, en intercesión, otro está en esto, en otro está acá. Pero en la vida diaria por ahí usted no está en esto todos los días. Los que son intercesores sí van a orar porque oran más. En la mañana se levantan temprano a orar y oran más tiempos. Bueno, está muy bien, es intercesión. Pero los demás dones funcionan. Es fundamental que los demás dones funcionen también. Aún el don de profecía. Si usted tiene una profecía a alguien, désela, pero con amor, por favor. Y también sea cauto en el sentido de que esa persona tenga la oportunidad de escucharla. Porque no va a ser una profecía de cómo la están escuchando ustedes hoy por ahí en alguna palabra que se ha dado a través de los profetas. Los profetas la dieron en otro tiempo, cuando había que realmente aún retar al pueblo de Dios. Porque los profetas de aquellos tiempos, tanto menores como mayores, que ustedes leen en la Biblia, retaban al pueblo de Dios. ¿Por qué los retaban? Porque estaban haciendo mal. Pero el don de profecía es para hablarle a la gente aún. Es una revelación que Dios le da. Y usted la tiene que profetizar. O la tenemos que profetizar. Así tenemos que vivir en todo lo que acaba de escuchar justamente en esta enseñanza. Y quiero darle lo último para ir terminando. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Que en todo Dios sea glorificado. Esta es la realidad, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios quiere ser glorificado. Uno cree que lo glorifica con las canciones nada más. No, uno lo glorifica con la vida diaria de cada uno. Con lo que hace. La gente misma tiene que dar gloria a Dios por la vida de este hombre, por la vida de esta mujer. Gloria a Dios por esa persona. Tiene que glorificar a Dios. No tiene que enojarse. Mira a este ahora. Mira lo que hace. Cuando nos conoce, claro, hacíamos cosas malas, pero todo lo contrario. La gente tiene que dar gloria a Dios. Glorifique a Dios. Que la gente vuelva a eso. Que las demás personas vuelvan a dar gloria a Dios por tu vida y por la mía. ¿Lo quieres? Empezá a orar por eso. Para que tu vecina, tu vecino, o aún los que estén alrededor, tu familia, si por ahí no lo hace, también dé gloria a Dios. Glorifique a Dios por lo que pasa con tu vida, por los cambios que vinieron, por las cosas que sucedieron en ti, por las cosas que están sucediendo a diario en tu vida. Dice la palabra, vuelvo a leerle, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Eso quiere decir, por los años de los años. Por supuesto que nosotros no cumplimos siglos, más vale. Si cumpliéramos siglos son muchos años que nosotros no tenemos. Pero la verdad, entonces, con más razón, Dios quiere ser glorificado. Dios quiere ser glorificado. Pero ¿sabe? La glorificación también depende de nuestra vida, en que Dios sea glorificado. Y muchos no quieren creer en Dios hoy en día, porque han recibido malos testimonios de muchos creyentes. Y por eso no quieren realmente glorificar a Dios. Y eso es una realidad también. Pero tiene que cambiarse esto completamente.
¿Mm? La gente, al ver nuestros testimonios, tiene que dar gloria a Dios. Tiene que aún querer vivir lo mismo. Un amigo, que era de lo malo mío, un día llegó al Señor, llegó a mi casa. Y tanto había él escuchado de mí muchas veces el testimonio, que no era de los que estaban más cerca, es lo que se había apartado de mí. Yo también me aparté de la barra de antes. Entonces él vino a casa, ya estábamos casados con Valeria y se lo conté este testimonio, pero se lo vuelvo a contar. Y golpeó las manos, hacía mucho que no lo veía. Entonces fui hacia la puerta, al portón grande que teníamos allí de la casa que vendimos después. Y... negro, negrín. Así nos llamábamos nosotros. En ese tiempo era la jerga. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero hablar con vos, negro. Me decían a mí el negro. A él le decíamos negrín. Era negro como yo, pero un poquito negrín. Entonces, claro, pasá, sí, vamos a hablar. Y nos sentamos abajo de la sombra del árbol. Teníamos un árbol hermoso que mi suegro nos regaló y lo plantamos en el terreno. Y era un árbol que daba mucha sombra realmente, frondoso, ¿vio? ¿Cómo era Valo del árbol? Que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo dijo? Jacarandá. Jacarandá. Ese es el nombre que no me acordaba. El jacarandá. Bueno, justamente el jacarandá se había hecho grande y muy frondoso, y ahí nos sentamos con Negrín. Empezamos a hablar. Y una de las palabras que más me quedó a mí de lo que él me dijo: negro, en un momento de tanto que hablamos, yo te quiero tener lo que vos tenés. Quiero cambiar mi vida y quiero tener lo que vos tenés. Yo te vi cambiado y quiero tener lo mismo que vos tenés. Bueno, entonces le hablé del Señor. Ahí aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y de allí en más lo empecé a llevar a la iglesia. Realmente su vida cambió, pero él le agarró sida, porque se drogaba, se pichicateaba. Y empezó a faltar a las reuniones, fui a visitarlo, la madre me dijo: está internado él. Le digo, bueno, fui a verlo, estaba internado. Y ya le daba muy pocos días de vida. Hablé con él, oré con él, no fui a visitarlo después, y cuando me enteré ya había muerto. Decida, en aquellos tiempos no había los medicamentos que hay en estos tiempos, pero Negrín se fue con el Señor. ¿Se da cuenta usted? Entonces, ¿cómo hacemos para que muchas personas sean rescatadas por el Señor? El Señor la va a rescatar a través tuyo, a través mío. Porque el Espíritu Santo funciona así. Convence de pecado, sí, pero convence a través de la vida, del cambio que ve otra persona de lo que pasó o de lo que pasa en nuestra vida, de lo que sucede, de lo que es uno como persona ahora y lo que era antes. El buen testimonio de vida. Vamos a orar por eso. Allí donde estás, empezá a orar para que tu don funcione, para que se active en tu interior. Si no se activó todavía, que empiece a activarse. No es solamente la reunión, no. Es vida en tu diaria vida que haces. Así tenemos que hacerlo. Ahí tienen que funcionar los dones, como funcionó en el libro de los Hechos con la iglesia. Señor, activa tu iglesia, por favor. Espíritu Santo, vos querés hacerlo. Vos querés llevarnos a vivir de esta manera. Que es lo que vos querés, lo que vos ya tenés pensado, planeado, aún para estos tiempos. Tus planes no terminaron, Señor. Tus planes siguen siendo reales. Y aquí tenés un grupo. Señor, sé muy bien que vos querés cambiar este mundo. Querés cambiar aún nuestra ciudad. Nos enojamos con nuestra ciudad por las cosas que suceden, por la delincuencia, por los jóvenes como están, por las personas mayores como muchas veces hacen cosas que no tienen que hacer.
por los matrimonios, por las familias. Y no debemos enojarnos. Sí, realmente tenemos que dejar que vos, Espíritu Santo, obres en nuestra vida para manifestar tu obra estos tiempos, en lo que necesita cada persona, en lo que puede necesitar aquel que está mal, aún en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras hijas, o con los que, Señor, justamente todavía no te conocen. Vos conocés cada vida. ¿Qué hay que tú no conozcas, Señor? Dice que tu palabra, que tus ojos rodean toda la tierra y ves a buenos y a malos. Señor, justamente vos ves cada persona. Tus ojos son totalmente en el infinito, sobrenaturales, a través de algún vecino que pueda acercarse, a través de mi hermana, mi hermano. Puede haber otro convertido a ti, puede haber otro que se entregue en esta semana, en estos días. Señor, que muchos lleguen a ti, en la familia, que los que han empezado a enfriarse vuelvan, Señor, a ti, o apartarse, vuelvan a ti. Si hay alguno en la familia, que vuelva a ti, que vuelva a ti. Espíritu Santo, convéncelo de pecado, pero también a través de cada uno de tus hijos o de tus hijas, las que están aquí. Confiamos en que tú eres real, que siempre es el mismo, que no cambiaste, que te sigues mostrando, que eres totalmente inmutable. Este atributo, Señor, que vos tenés de no cambiar, de ser siempre Dios, siempre Dios, siempre Dios. Entonces, esperamos que así tu soberanía sea manifiesta, aún principalmente dentro de nuestro interior. Gracias, Espíritu Santo, por este momento también en nuestra vida. Obra, Señor. Queremos dejarte a ti para que tú hagas lo que quieras, lo que ya tienes designado para hacer con nosotros. Te glorificamos a ti, Jesús. Honramos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mi hermana, mi hermano. Ahí estamos, continuamos. El miércoles les esperamos a los que puedan llegar, a los que puedan apartar ese momento.